Hey, ¿qué tal? DJ Emprendedores, te saluda Dante de GraficoWebs.com y el día de hoy vamos a ver en este caso los tipos de audiencia o público que puedes utilizar en Facebook Ads. Y recuerda, cuando hablo de Facebook Ads también me refiero a Instagram Ads, ¿sí? Y no vamos a ver uno, ni dos, ni tres, sino 4 tipos de público que vas a utilizarlo ya sea en tu campaña para promocionar un producto o un servicio, y dependiendo en el estado en el que te encuentres puede ser que utilices un tipo de público, puede que te pases a otro tipo de público que dependerá, como te digo, dependiendo de la acción que ya hayas realizado, ¿ya? Así que conocer esto te va a dar claridad para que tú sepas por dónde ir, cuál utilizar o a cuál pasarme, ¿ya? Y sin más, vamos a ello. Bueno, el primero tiene que ver con la parte de interés. Por lo general, este tipo de público es cuando nosotros estamos creando por primera vez, ¿no? Nuestra first time, en el cual estamos explorando, viendo qué intereses podemos aquí captar. Como tú sabrás, podemos apuntar dentro de Facebook, ya sea por país, ciudad, edad, género, pero también dentro de eso de intereses, o también hay una partecita que se llama como segmentación detallada, en el cual nosotros ahí podemos aplicar o ligar a las personas, ya sea por marcas, puede ser por gustos que tengan por páginas, por personajes, o que sigan a ciertas personas, pueden ser categorías, herramientas y un largo etcétera, ya, porque aquí hay una serie de intereses en base a lo que el usuario realiza, o tiene un gusto por tal página, o tiene un cierto tipo de comportamiento, o tiene un cierto estado, en fin, son muchas cosas que ahí podemos ver, ¿sí? Entonces, este tipo de público por lo general es cuando nosotros queremos llegar a nuevas personas, ¿no? Como te digo, esta es la primera vez, entonces tú haces normalmente este tipo de campaña y estás recién conociendo, viendo todo lo que te ofrece el Facebook y tú vas ahí apuntando. Entonces, cuando esto está creado, nosotros les vamos a ligar a nuevas personas que no conocen de tu marca, no han oído, no han sabido, no la han mencionado ni siquiera en los camerinos, y tú vas a ligar a ellas, ¿ya? Entonces, por lo general, estas personas cuando vean tu marca o lo que tú estés ofreciendo, primero van a verlo así, y bueno, puede, dependiendo de lo que te estés también ofertando ahí, no puede ser la imagen, puede ser el video, les va a llamar la atención. Otras puede que pase por alto, pero recuerda, es un público nuevo, o también como le dicen en otros lados, el público frío. Entonces es aquí este tipo de público que tú le creas la primera vez, ¿no? Entonces es para captar nuevas personas, y de ahí, dependiendo del impacto, del copy, de la imagen, del video, de lo que tú estés transmitiendo ahí, puede ser que ya esas personas ya tengan un interés por ti, o si es que está mal hecho puede que pasen por alto y no tengan ningún efecto, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es otro tema de otro costal. Así que este es el primer tipo de público. Vamos con el segundo. El segundo yo le pongo de guardado, ¿no? Y como su mismo nombre lo indica, es aquel que nosotros le podemos guardar. Recordar que antes Facebook lo llamaba público, ahora le ha cambiado a audiencia. Entonces, digamos que tú ya creaste el perfil, en este caso el que acabamos de ver, que es por intereses. Entonces, este público parte o nace a partir de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, una vez que previamente hemos creado, podemos guardar ese público para poder utilizarlo para diferentes ocasiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque haz cuenta que tú ya hiciste ese público, ya está creado previamente, entonces ya no tenemos que crearlo otra vez, sino que lo podemos guardarlo para poder volver a utilizarlo, ya sea para otro producto parecido, otro servicio parecido, ¿ya? Entonces,
como te decía, nosotros podemos hacer uso y no tenemos que volver a hacerlo de nuevo, ¿ya? Entonces con eso también podemos, en base a lo que ya está guardado ese público, podemos hacer unas pequeñas modificaciones sencillas a ese público y con eso también lanzar otro tipo de campaña para llegar a este tipo de personas, ¿ya? Entonces recuerda que este es un público que tú ya conoces más o menos los intereses que tiene. O sea, haz cuenta que este sale de aquí. Entonces tú ya sabes a qué personas le apuntaste, de qué edad eran, de qué localización, qué intereses tenían, todo eso. Entonces tú ya sabes de ahí. Ahora, si tú sabes que a lo mejor este público te puede servir para otro tipo de producto, pero a lo mejor hay ciertas cosas, intereses o puede ser ciudad o lo que sea, que a lo mejor eso toca cambiarlo, modificarlo, entonces tú lo guardas y aquí tú puedes tranquilamente editarlo para que puedas utilizarlo a futuro, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, a mí me gusta, es algo que yo lo utilizo mucho porque a mí me permite ganar tiempo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, digamos, tengo un producto, tengo un servicio y sé que este público es muy afín por estos intereses, estoy muy seguro que este otro producto que está dentro de la misma línea, dentro del mismo sector, dentro del mismo nicho, va a responder de igual manera a este de aquí porque el público es muy parecido, ¿ya? Entonces debes tomar en cuenta eso, ¿sí? Y recuerda que esto siempre nace a partir de lo que nosotros creamos previamente, a partir del público que es por medio de intereses, ¿ya? Entonces esto por lo general se utiliza, o como aquí lo he puesto yo, para reutilizarlo, ¿ya? Entonces yo sé que este me funcionó bien para este, entonces yo estoy muy seguro que este me va a servir para este otro producto de acá, o para este otro tipo de cliente, o para esta otra campaña, ¿ya? Esto te lo comento porque, o sea, te comento como dice en casos de la vida real. Yo sé que, por ejemplo, un producto ha funcionado muy bien, o has dicho, una campaña ha funcionado muy bien con este tipo de público, y si es que viniera otro cliente que está dentro del mismo sector, entonces yo, como ya conozco a esa industria, ese sector, yo sé muy bien qué tipo de perfil o público le puede servir para mi cliente, ¿ya? Y es por eso que yo ahí lo dejo guardado, porque a mí me va a permitir ahorrarme tiempo en ese sentido y yo ya saber con certeza hacia qué tipo de público le voy a apuntar, ¿ya? Eso. Ahora, vamos con el tercer tipo de público, ¿ya? Este es el personalizado, y como su mismo nombre lo indica, es algo ya un poquito ya más cercano a nosotros. Aquí en este caso haz cuenta que las personas ya han interactuado con nosotros. ¿Y cómo han interactuado? Saludándote, no. Sino que, por ejemplo, han realizado algún tipo de acción en tu web, ya sea que hayan visitado tu sitio, hayan llegado a una landing, hayan completado un form, a lo mejor añadieron un producto al carrito, hicieron una compra, llegaron a una página de gracias, se suscribieron, en fin, son todas una serie de acciones dentro de la web. Entonces, como ves, ellos han interactuado ya con nosotros, ¿no? Pero también no solamente en la web, sino dentro de los perfiles sociales. Entonces, por ejemplo, aquí tiene que ver personas que hayan visitado nuestro perfil, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, también que hayan interactuado con nuestros videos, hayan mirado, puede ser un tanto porcentaje de video. Entonces, como ves, es algo que ellos ya han tomado acción en base a lo que nosotros hemos mostrado u ofrecido, ¿sí? Y también tenemos, por ejemplo, base de datos. Digamos que tú tienes una base de datos, ya sea de teléfonos o de emails, ¿sí? Yo a veces cuando me reúno con clientes les digo, oye, cuéntame, ¿tienes tú una base de datos actualmente? Porque esa es una mina que tenemos ahí, ¿no? Porque nosotros podemos apuntar a todas esas personas que están dentro de esa base para mostrarles nuestro producto o servicio, y haz cuenta que si tú ya tienes, o ese es un público que ya te compró, ya sabe de ti, ya conoce la marca, es un público, como lo dirían, un público más caliente. Entonces es un público que ya es un poquito, digamos, ya más diferente, un poquito, o sea, como te digo, que ya ha tomado acción
contigo. Puede ser o bien que se suscribió, que realizó una acción, que completó un formulario, que llegó a una página determinada. Entonces das cuenta que es un público que es un poquito más comprometido, a diferencia de este otro que era por ejemplo, uno de intereses, que por ejemplo puede ser una persona que a lo mejor el primer paso vio y le dio un like o siguió la página, recién se enteraba de la marca. Pero en este público de acá son personas que ya han realizado un pequeño pasito, ya una pequeña micro conversión, digámoslo así. Entonces con eso nosotros de aquí podemos apuntar a solamente este tipo de personas, ¿no? Entonces, por decirte, si unas personas ya completaron un formulario de registro, puede ser, o se suscribieron, entonces nosotros podemos llegar solamente a ese tipo de personas que ya realizaron esa pequeña acción para indicarles el siguiente paso. Puede ser una. O también, como te digo, si es que unas personas ya vieron un tal video, podemos mostrarles otro video porque ya hicieron el primer paso. No, bueno, aquí te puedo hablar un montón de cosas, ¿sí? Pero es en base a acciones que ya han realizado previamente con nosotros. Entonces, por lo general, estas personas son que ya han visto o saben de ti o han hecho alguna acción previamente. Entonces nosotros podemos apuntarles solamente a ese público. Entonces das cuenta que aquí ya es diferente, porque ya no apuntamos a personas que nada nos conocían, sino que aquí a personas que ya saben de nosotros, ya vieron, ya visitaron nuestro sitio web. Entonces es totalmente diferente, ¿ya? Y vamos con el último tipo de audiencia o público, que se refiere al similar, ¿no? Y como su mismo nombre lo indica, es de buscar un público parecido o similar a este de aquí, personalizado. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya tenemos creado este tipo de público, ¿qué es lo que hacemos? Podemos, si queremos conseguir más tipo de personas o audiencia o público que sean parecidos a este de aquí, entonces, ¿qué es lo que hace Facebook? En base a la base de datos que tenemos aquí, va a buscar más personas que realizan ese tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, si una persona compra en línea, entonces Facebook va a buscar a más tipo de esas personas que realicen ese tipo de acciones para que nosotros podamos llegar ahí, ¿no? Entonces eso va a depender, como te digo, en este caso el público similar depende de este público personalizado, ¿ya? Y ahora vamos tomando en cuenta cómo parte un público a partir de uno y otro, ¿no? Entonces date cuenta que el origen es a partir de intereses, porque desde aquí este es el primer paso, como quien dice, que nosotros nos damos a conocer. Entonces, dependiendo de la acción a nivel interno, nosotros esto podemos guardarlo y utilizarlo previamente aquí para seguir trabajando para que estas personas se vayan a la parte del personalizado. Entonces das cuenta, si aquí nosotros les ofrecimos que se me ocurre que visiten nuestra web, ya, o que vayan a un perfil o que vean un video, entonces aquí es donde nosotros ya vamos formando este tipo de público, ya. Y luego, si queremos seguir captando, se me ocurre, mejores resultados, más ventas, más conversiones, entonces vamos a seguir creando este tipo de públicos, ¿sí? Pero recuerda que para que llegue público aquí, también dependemos mucho de este público nuevo. Es que no hay que descartarlo, ¿sí? Este es aquí, si tú lo ves, está como un embudo, ¿sí? Porque aquí tenemos, este es el público, el nuevo, que continuamente está ahí en el mercado. Y entonces a medida que vamos aquí promocionando, realizando algún tipo de acción que queramos que los usuarios hagan, entonces ellos se van a ir perfilando, nosotros les vamos a ir guardando para ir modificando en base al producto o servicio que tenemos, y vamos enviándoles acá, ¿no? Se van formando aquí personalizados, y nosotros de aquí luego vamos a ir buscando públicos similares que sean parecidos a estos, ¿sí?
y de esta forma también alimentamos. Te das cuenta que es una forma también de alimentar a este público, porque Facebook va a buscar en base a esto, ¿no? Entonces ahora viene la gran pregunta, ¿no? Entonces, Dante, ¿y ahora por cuál tipo de audiencia empiezo? Bueno, si es la primera vez que tú estás empezando, vas a hacer con esta parte de intereses, porque de aquí van a ser, como quien dice, todo, ¿ya? Una vez que tú ya tienes creado esto, entonces ahí tú vas a poder guardarlo, vas a poder luego hacer modificaciones, puedes crear otro, viendo ahí cómo funciona, cómo responden las personas, ¿sí? Y en base a eso, ahí nosotros ya podemos irlos personalizando y buscando públicos similares que sean parecidos a este tipo de acciones que hacen dentro de nuestra web, ¿sí? Eso sería. Entonces, aquí está bien claro. Entonces puede ser que a lo mejor tú solamente hayas estado probando este de aquí. Entonces recuerda que podemos hacerlo también de forma personalizada. Si tú creabas cada momento, en cada ocasión, recuerda que podemos guardar ese público para volverlo a utilizarlo en otro tipo de campaña o hacer modificaciones, pequeñas modificaciones para volverlo a utilizar. Y si tú necesitas un público personalizado que sea similar a esto, entonces puedes cambiarte o buscar un público similar a esto, ¿sí? Y ver si los resultados son favorables para ti, ¿ya? Siempre recuerda que todo va a estar enfocado a los resultados. Entonces, si tú, por ejemplo, estás aquí en personalizado, buscas similar, ves que tienes resultados parecidos o van mejorando, entonces puedes seguir ahí. O si no, puedes ir trabajando con la parte del embudo, que sería la parte grande, ¿sí? Y aquí lo vamos aquí reduciéndole para que vayan llegando acá y nosotros sigamos teniendo más leads, más conversiones, más ventas, más contactos y más money. Y bueno, sin más, espero que te haya gustado, sí, que tengas bien claro esta partecita de los tipos de audiencia o público que tenemos dentro de Facebook. Cualquier pregunta, cualquier comentario, házmelo saber en los comentarios. Y sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.